En este video les quiero contar un poquito un testimonio que tenía pendiente sobre mi experiencia espiritual con la Virgen María. Como ustedes saben, ya en los videos anteriores expliqué que yo pasé por la nueva era a través de la meditación específicamente. Y bueno, tuve toda una serie de acontecimientos espirituales que me llevaron de regreso a la Iglesia Católica, a los sacramentos. Y bueno, todo un proceso que explico en todos estos videos que grabé hace algunos meses. Desde que yo empecé con todo este proceso, yo recuerdo que uno de los primeros síntomas que yo tuve, que me llevaron a mí a darme cuenta que estaba en el camino incorrecto con la meditación, fue el hecho de que yo comencé a sentirme muy asustada. Comencé a sentirme asustada, angustiada, que es lo normal que sucede cuando te alejas de Dios, cuando entras en la nueva era y estás, digámoslo así, a merced de los espíritus caídos, que son los que rigen todas estas prácticas budistas, hinduistas, prácticas orientales. Y cuando me comencé a sentir muy perturbada, que no podía dormir, que me sentía asustada, recuerdo que lo primero que busqué fue rezar el rosario. Fue algo incluso que surgió involuntariamente porque yo recuerdo que yo ni siquiera sabía rezar el rosario. Y cuando yo comienzo a buscar, bueno, vamos a ver dónde puedo unirme a un canal o red social donde estén haciendo oraciones para yo unirme a esas oraciones, conseguí un grupo de oración que está en una capilla cerca de mi casa. Recuerdo que ese día me uní a la oración vía Instagram y yo, como yo no sabía hacer el rosario, pues lo que hacía era que seguía la oración que ellos estaban haciendo allí. Al día siguiente dije, bueno, tengo que comenzar a rezar, aprender a rezar el rosario y lo número uno que tengo que hacer es comprar un rosario porque yo no tenía uno. Y cuando entro en la página de Instagram de esta capilla, de este grupo de oración, para verificar qué día volvían a hacer el rosario en vivo para yo unirme, me consigo con que me habían enviado un mensaje a mi privado, me habían dicho, Gabriela, te ganaste un rosario. Eso fue, yo digo que el primer indicio de que la Virgen estaba obrando en mi vida. Recuerdo que después les pregunté a ellos si no tenían, el grupo de oración no se unía en la capilla como tal porque estábamos en plena pandemia. Y hubo un momento en que sí comenzaron a hacer el rosario allí en la capilla y yo fui hasta allá, hablé con ellos, con estas personas que estaban allí, no había un sacerdote para yo confesarme, que era lo otro que yo sentía la necesidad, una necesidad fuerte de confesarme, de volver a comulgar, porque tenía mucho tiempo que no iba a la iglesia. Todos sabemos que, bueno, cuando nos unimos a estas prácticas orientales, nos alejamos hasta sin darnos cuenta del camino de los sacramentos. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando logré por fin conseguir un sacerdote que me confesara y comencé con la Eucaristía nuevamente a acudir a las misas y a ir a la Eucaristía, fue cuando yo empecé a sentir que había en mi cuerpo realmente una lucha espiritual fuerte, ¿no? Digo yo en mi cuerpo y en mi alma, pero yo lo sentía en el cuerpo como tal, con cambios de temperatura, sentía mucha angustia en ese momento, estaba muy perturbada realmente, tenía muchas pesadillas inclusive. Y dentro de todo este proceso hubo una noche en el que yo escuché, ¿no? Yo lo cuento en uno de mis videos, que yo en una noche entré en parálisis de sueño y en medio de toda esa confusión, yo pude ver como una señora con una corona en la cabeza, y me llamó bastante la atención el tema de la corona porque era grande. Ella tenía unas flores en la mano y lanzaba flores. Y yo decía que yo pensaba, ¿no?, que esa había sido una experiencia muy bonita y muy increíble porque era la Virgen María con Jesús, que era en ese momento que se estaba haciendo presente allí, los que me estaban diciendo, nosotros te estamos liberando, somos nosotros los que estamos actuando, dando la batalla, diría yo, por ti, por tu alma. Y hubo una noche en que yo escuché una voz de mujer
que me dijo, yo vengo en tu auxilio, yo vengo en tu socorro. Y en ese momento yo no sabía que, yo decía, bueno, sí es la Virgen María, pero no sabía todavía bajo cuál advocación ella me hablaba. Y recuerdo que incluso me dijo penitencia, que fue cuando yo comencé con los grupos de reparación en la iglesia, que nos reuníamos a hacer oración casi todo el día. Posteriormente, yo recuerdo que volví de nuevo al grupo de oración primigenio al cual yo había ido, que era el que, donde me había ganado el rosario, que era cerca de mi casa. Y cuando comienzo a darle testimonio a las personas que estaban allí, que organizaban el grupo de oración en esta iglesia, porque donde yo estaba confesándome y yendo a la misa era en otra iglesia, porque esa sí estaba dando misa. Recuerden que estábamos en pandemia y no todas las iglesias ofrecían misa en ese momento. Entonces, bueno, yo regresé a esa iglesia en donde en primer lugar yo había hecho las oraciones por Instagram, conversé con las personas que organizaban la oración, les conté cuál había sido mi testimonio con la nueva era. Y la persona que organiza la oración, de manera sorprendente, me sacó una estampita y me dijo, oye, quiero regalarte esto. Y era nada más y nada menos que la estampita de la Virgen María Auxiliadora. Yo la verdad es que me sorprendí en ese momento, recuerdo que hasta le dije a la hermana que me dio la estampita, le dije, bueno, no me vas a creer la experiencia que yo tuve con la Virgen, que en un sueño me dijo, yo vengo en tu auxilio, y yo realmente no sabía cuál era la advocación, pensé que era la Virgen del Socorro o algo, o alguna de esas vírgenes. Yo realmente no conocía todas las advocaciones de la Virgen, muy pocas. Y en ese momento, pues ella misma, creo que la misma Virgen se encargó de decirme cuál era la advocación bajo la cual ella se me estaba presentando para ayudarme en todo el proceso que yo estaba teniendo. Yo comencé un camino de iglesia que es en la renovación carismática. Me uní a los grupos de liberación que hay en el Santuario del Divino Niño en Caracas. Y bueno, allí hay unos grupos muy grandes para todo lo que es oración de liberación, intercesión, las misas de sanación también, por supuesto. Y bueno, allí he conocido a mucha gente, he hecho muchos retiros, he estado en muchas oraciones de liberación e intercesión. Y en una de esas oraciones recuerdo que la hermana que estaba haciendo, una de las hermanas que estaba haciendo la oración, ella tiene don de palabra, ella comenzó a decir, bueno, acá en este grupo de personas hay una mujer que está protegida o guiada por la Virgen María Auxiliadora, y la Virgen está en este momento acá. Y yo sí sentía mucho la presencia de la Virgen durante las oraciones, que se me manifestaba porque yo muchas veces podía incluso en algunas oportunidades ver como si ella estaba allí con su vestido, ¿no? Su vestido en este caso es azul con rojo, y se ve muy, muy bonita. Entonces, después de eso, pues comencé a tener muchísima más fe, ¿no? En que ciertamente no son ideas nuestras, que de repente a veces uno dice, bueno, ¿será casualidad o será que son ideas mías? Pero me di cuenta que no, que realmente la Virgen estaba obrando muchísimo en mi vida, me estaba ayudando. Yo siempre le estoy pidiendo constantemente y agradeciéndole. Rezo el rosario diariamente, y quiero que mi testimonio sirva para muchas personas que están dentro de la Iglesia Católica, porque nosotros en la Iglesia yo me he dado cuenta que tenemos una devoción muy, muy bonita a la Virgen María, la Madre de Dios. Y yo sí hago un llamado y les insto a que le pidamos mucho a nuestra Madrecita Santa, que recemos el rosario, que ella puedo dar fe de que la Virgen María obra muchísimo en nuestras familias. Si nosotros le pedimos por nuestros familiares que están pasando un problema, por nuestros padres o por sus hijos, por su familia, la Virgen siempre va a estar allí. Puedo dar fe de que eso es así, y por eso quise compartir este testimonio, porque siento que es muy importante, siento que se lo debía a la Virgen. La Virgen es un camino seguro y un camino cierto que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo.
Ella nos ama muchísimo y es un auxilio, como lo dice esta advocación de la Virgen María Auxiliadora, es un auxilio para nosotros los cristianos cuando estamos pasando por tribulaciones. Yo sentí que la Virgen María, y de hecho yo tuve una visión con ella en la que ella una noche vino a mí, me tomó de la mano y me llevó a los pies de la cruz y se arrodilló allí conmigo a pedirle a nuestro Señor Jesús, a rezarle a nuestro Señor Jesús. Y yo sentí como si ella me decía que yo debía meditar en la pasión del Señor para poder ser liberada de todas estas influencias malignas que tuve, precisamente por haber hecho nueva era por desconocimiento, por ignorancia. Y quiero dar este testimonio para la gloria de Dios, que Nuestra Señora siempre va a obrar en favor de nosotros como un camino seguro hacia nuestro Señor Jesucristo. Les insto que le pidan mucho a la Virgen, le tengan mucha fe, que ella intercede por nosotros, los católicos, todos los cristianos, que la amemos mucho y la veneremos como nuestra madre que es, nuestra madre del cielo, porque tenemos una madre en la tierra, pero también tenemos una madre en el cielo que nos ama y que no nos abandona. Les deseo muchas bendiciones.